El tema que vamos a tratar hoy es el sistema estructural. En realidad, el tema estructural podemos dividirlo en dos subsistemas. Por un lado, el sistema muscular y por otro lado, el sistema óseo. El sistema muscular podríamos decir que es el motor del movimiento. Los músculos son como husos, como pequeñas fibras que se van uniendo unas con las otras y van formando los distintos tipos de músculos. Los músculos se dividen en tres clases especiales, o tres diferentes tipos. Los músculos estriados o esqueléticos, que son todos aquellos que están fijados a nuestro esqueleto y que nos permiten realizar los movimientos por una propiedad principal que ellos tienen, que es la de contracción. Es decir, el músculo, cuando se contrae, tira del hueso, usándolo como palanca, eso genera el movimiento y luego vuelve a su situación de reposo. Estos músculos son muy importantes, el hecho de que los podamos controlar voluntariamente, porque nos permiten hacer las cosas como nosotros queremos que sean. Estos músculos, por ejemplo, son, entre algunos, el orbital de los labios, que nos permite mover los labios, nos permite hablar, el orbital de los párpados, que nos permiten voluntariamente cerrar el párpado o dejar de hacerlo, los bíceps, los tríceps. Hay músculos que son tremendamente grandes, como lo son, por ejemplo, los gemelos, que forman parte de la pantorrilla y son los que nos permiten ponernos en puntillas de pie, o músculos tan pequeños como los que están entre los huesecillos de entre las manos. Estos músculos estriados, a veces al sufrir fatiga, al necesitar mayor energía, mayor glucosa de la que están recibiendo, se produce un fenómeno llamado calambre, es decir, el músculo entra en shock y se endurece. Desde vida natural vamos a ver que tenemos productos que ayudan no solo a evitar el problema en el momento, solucionarlo en el momento, sino también para prevenirlo. Así como por un lado están los músculos estriados, hay otro grupo de músculos que son los músculos lisos. Los músculos lisos son blanquecinos, mientras los estriados que hablábamos antes son rojos y de fácil identificación. Estos músculos lisos son blanquecinos y están continuamente como tapizando los distintos órganos. Por ejemplo, tapizan el estómago, todo el tubo digestivo, el útero en la mujer, los riñones, y estos músculos le permiten al cerebro ver qué información fisiológica se da. Un ejemplo típico es el cólico renal. Cuando hay un problema de inflamación renal, estos músculos lisos se contraen abruptamente y eso produce un gran dolor, típico precisamente de estos cólicos renales. Estos músculos lisos también están en distintas partes del cuerpo y la diferencia que tienen con los anteriores es que no podemos controlarlos voluntariamente. Actúan de manera involuntaria, es decir, nosotros no podemos indicarle que se mueva el estómago, que se mueva el intestino. Lo hacen por información que reciben de parte de nuestro cerebro e, insisto, de manera involuntaria. Y finalmente hay un tercer músculo que es especial y diferente a todos, que es el músculo cardíaco. Este músculo cardíaco tiene la particularidad de ser estriado en su estructura, pero no se lo puede controlar voluntariamente. Nosotros no podemos decirle al corazón que se pare. Así yo a mi mano puedo decirle que se cierre, y la cierro, pero al corazón no le puedo decir que se pare, a pesar de que es un músculo estriado. Entonces, estos tres grupos de músculos, estriados, lisos y cardíacos, que cumplen muchísimas funciones, tienen el problema tan significativo que habíamos mencionado antes de a veces los sobreexigimos demasiado y necesitan algo que los ayude a mantener el equilibrio energético interno, que es lo que se llama tonicidad muscular. Cuando hablemos de los productos que podemos emplear en ese caso, vamos a ver de qué se trata. Dijimos entonces que por un lado estaba el sistema muscular que estábamos describiendo recién. Y ahora tenemos dentro del grupo estructural el sistema óseo. El sistema óseo está formado por los huesos. Si bien nacemos
con casi 300 huesos. Estos huesos luego se van soldando entre sí y finalmente cuando somos adultos tenemos la cantidad de 206 huesos. El bebé tiene tantos porque, por ejemplo, en el cráneo del bebé solamente hay más de 25 huesitos que tienen como finalidad poder ubicarse en el canal de parto y poder salir del canal de parto sin lastimarse. Luego esos huesos se van soldando y van formando los grandes huesos que luego tenemos, los occipitales, el temporal y demás. De la misma manera se van soldando algunos huesos de la columna vertebral. Por lo tanto, todos los huesos de un adulto, sin contar las piezas dentarias, es de 206 huesos. Las funciones de los huesos, fundamentalmente la de mantener toda la estructura de nuestro organismo, nos permiten estar erguidos, estar de pie, en combinación con los músculos nos permite caminar, mantener el equilibrio, pero los huesos también tienen otras funciones. Por ejemplo, la de proteger órganos muy sensibles como son los pulmones, el corazón, los riñones. Además, los huesos en su interior, especialmente los que son huesos largos, tienen lo que se llama la médula ósea, cuya función principal es la producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos. El hueso, lejos de ser algo muerto, como se piensa a veces, es un tejido en constante crecimiento. Entonces, está formado por los osteocitos, que son las células óseas, y junto a ellos están algunas sales minerales, como el calcio, como el fósforo, y otras células conjuntivas que le permiten mantener esa estructura de rigidez. Estas funciones que tienen los huesos, en complemento con la de los músculos, van cumpliendo o desarrollando el sistema que estamos tratando nosotros, que es el estructural. Los huesos en sí están todos unidos entre sí por medio de las articulaciones. Y es precisamente en las articulaciones donde se generan las mayores dolencias. Están las articulaciones fijas, como son las del cráneo, donde los huesos están unidos y acompasados y creciendo juntos, pero no tienen movimiento entre sí. Hay otras articulaciones semimovientes, como por ejemplo son las de los huesos pélvicos, que tienen un pequeño desplazamiento uno con el otro, y finalmente las que todos conocemos, que son las articulaciones movibles, como las del codo, las de los dedos, las de las rodillas. De esta gran cantidad de articulaciones, la mayoría se encuentran en los dedos y en los pies. De hecho, si sumamos los huesos de los dedos y los de los pies, nos encontramos casi con la mitad de los huesos. Por ejemplo, en solo una mano tenemos unos 29 huesos. Si sumamos lo de la otra mano, si sumamos lo de las muñecas y los de los pies, allí están la mitad de los huesos del cuerpo. Pero como decíamos antes, en estas articulaciones movibles es donde se producen las mayores patologías y los mayores dolores. La gente normalmente a todos los problemas relacionados con articulaciones los llama reumatismo. Pero vamos a ver que la palabra reumatismo en realidad es mucho más abarcativa y trata no solamente de las articulaciones, sino que abarca casi unas 200 enfermedades o 200 patologías. Felizmente, en vida natural y desde un punto de vista natural, podemos ayudar a que estas patologías se atenúen, en muchos casos retrocedan, se eviten y por lo tanto podemos llevar una mejor calidad de vida y siempre desde un punto de vista de productos naturales. Así que vamos a dedicar unos minutos a aclarar qué es reumatismo. Aunque se han encontrado escritos de varios miles de años donde se hace referencia a los problemas de los huesos y de los músculos como reumatismo, en realidad es recién en el siglo II donde Galeno, reconocido como uno de los pioneros en medicina, acuña la palabra reumatismo. El origen de esta palabra viene de la palabra reos, que en latín significa fluir.
porque antes se creía que desde el cerebro fluían líquidos hacia las articulaciones. De hecho, la palabra gota, se pensaba de que desde el cerebro fluían gotas que destilaban en las articulaciones y que eso producía el dolor. Si bien esa tesis ya quedó totalmente anticuada, hoy todavía se sigue utilizando la palabra reumatismo, pero a veces se generan ciertas confusiones. Algunas personas piensan que el reumatismo es solo un problema para viejos. Las personas que están achacadas, de mucha edad. Otros piensan que son los dolores relacionados con determinadas estaciones, es decir, las estaciones estivales o los días muy húmedos, donde duelen las articulaciones, que eso es reumatismo. Otros piensan que se refiere a algunas enfermedades autoinmunes. En realidad, la palabra reumatismo es tremendamente abarcativa. Se refiere a todas las patologías del sistema locomotor, es decir, problemas en los tendones, problemas en los huesos, en las bolsitas serosas, en los músculos. La palabra reumatismo abarca a todas estas enfermedades. Y si bien hay muchas clasificaciones que se han propuesto, desde el punto de vista de salud pública, la más simple es una que las agrupa en 5 diagnósticos, podríamos decir así. Vamos nosotros a elegir esta para poder hablar luego de qué productos de vida natural podemos recomendar para ayudarnos. La primera de ellas es artritis. En esta clasificación de 5, luego viene artrosis, dolor lumbar, osteoporosis y partes blandas. Veamos qué abarca cada una de ellas. La palabra artritis, como lo indica su terminación, es una inflamación. Por lo tanto, es una inflamación de las partes de la articulación. Vamos a hacer un pequeño dibujo que me permita graficar. Este sería el dibujito de lo que sería una articulación movible. Acá en medio tenemos un cartílago. Esta sería la cápsula sinovial y en el interior hay como un lubricante que es lo que permite que esta articulación se mantenga como con aceite. Entonces, en la artritis hay una inflamación de todo este conjunto. Normalmente este líquido sinovial que está en su interior y que mantiene cierta consistencia, cierta densidad, a veces o se pierde un poquito o se hace menos denso, entonces la lubricación ya no es tan efectiva y entonces el rozamiento que se está produciendo acá entre los dos huesos y en el medio del cartílago comienza con una inflamación. Esa inflamación es lo que llamamos artritis. Dentro de la artritis, las más comunes están la artritis reumatoidea, la gota también por la presencia del ácido úrico se transforma en una inflamación que la hace tremendamente dolorosa. Tenemos también inflamaciones en la columna vertebral, que la llamamos anquilosantes. Estos distintos tipos de inflamaciones forman el primer grupo de lo que sería el reumatismo. En el segundo grupo, este es el primero, el segundo grupo hablamos de artrosis. Cuando hablamos de una artrosis significa que ya hay un compromiso de los huesos. Los huesos comienzan como a lastimarse, a generarse heridas en los huesos y por otro lado, dentro del cartílago se va produciendo una pérdida de densidad por un lado y por otro lado va disminuyendo su capacidad de evitar el rozamiento, se va desgastando. Entonces, en la artrosis ya no solo es una inflamación, sino que hay un compromiso de las partes que forman esta articulación. Los dolores lumbares, que sería el tercer grupo de reumatismo, en realidad casi siempre, aunque tiene un origen en una deformación de un disco entre vértebras, no se conoce bien el origen.
puede ser hasta hereditario. Toda esta zona lumbar es la que comienza a tener dolores a veces muy localizados y a veces que están radiados, es decir, uno siente el dolor un poquito en otro lugar, pero el origen es un dolor lumbar. El cuarto grupo es la osteoporosis. ¿Qué es lo que pasa aquí? La densidad de los huesos comienza a disminuir. Esto puede ser o por un problema hereditario, por un problema alimenticio, por un problema de la utilización de determinados medicamentos o simplemente por la edad cronológica. De allí que a partir de los 35 años todos deberíamos hacernos un estudio que se llama densitometría, que permite identificar de manera económica y muy simple cuál es la densidad que nosotros tenemos en los huesos y por lo tanto si estamos en presencia del primer pasito, que sería la osteopenia, o si ya estamos en una osteoporosis. Esto hay que cuidarlo mucho porque si bien no duele, se transforma en un enemigo en el momento de caernos o de golpearnos. Ustedes vieron las personas mayores, cuando se caen, habitualmente se quiebran la zona de la cadera, aunque el golpe no haya sido muy importante. Y esto es porque hay una tendencia a fracturarse. Por eso es muy oportuno poder hacernos ese estudio de densitometría para ver cuál es el grado de densidad de los huesos que tenemos. Y finalmente, hay también como quinto grupo las partes blandas, es decir, reumatismo en partes blandas. El reumatismo no es solamente de huesos, sino que pueden estar involucrados tendones, músculos, pueden estar involucrados pulmón, corazón, o sea, partes blandas que también se pueden haber afectadas por algo que se agrupa dentro de esto llamado reumatismo. La buena noticia es que desde Vida Natural y con productos naturales podemos ayudarnos en todos estos aspectos, ya sea para prevenirlos, para retrotraerlos en algunos casos y finalmente como una manera de aliviar los problemas que se pudieran generar. Así que vamos a ver cuáles son los productos que desde Vida Natural podemos emplear para todas estas patologías que se dan en el sistema locomotor y que correctamente debemos agruparlas a todas dentro del nombre genérico de reumatismo. Habiendo entonces descrito brevemente las enfermedades que se engloban dentro de esta denominación de reumatismo, vamos a ver entonces con qué productos de Vida Natural podemos conseguir alivio. Pero antes de aliviar enfermedades, quiero hacer un comentario de dos productos que son sumamente importantes precisamente para prevenir los problemas, es decir, no esperar el dolor para luego tratarlo. Estos productos son, por un lado, el magnesio. Este producto permite que los músculos especialmente puedan tener la cantidad suficiente de sales de magnesio para mantener su tonicidad y por lo tanto pueda evitar los calambres. Lo que hace el magnesio es impedir una alta formación de sales de calcio que endurecen al músculo. El magnesio es como si fuera un lubricante de los músculos. Ya lo hemos visto cuando tratamos el sistema circulatorio, lo importante que era para el corazón, porque de hecho el corazón, dijimos, es un músculo especial, estriado pero sin movimiento voluntario, que como los demás músculos necesita mantener la tonicidad adecuada. Y entonces el magnesio allí cumple esa función específica. Y el otro producto que podemos tener muy en cuenta es el guaraná más ginseng más biotina. Este producto, el guaraná más ginseng más biotina, que es la vitamina B7, lo que hace en realidad es facilitar el esfuerzo de los músculos. Es decir, vamos a suponer que el músculo en determinada posición y determinado esfuerzo ya estuviera agotado y se acalambrara. Bueno, la ingesta preventiva de guaraná
fortalece la capacidad que tiene el músculo para poder desarrollarse mejor. Entonces decimos que el guaraná, junto con el ginseng, sus principios activos, actúan de manera tal que permiten que el músculo pueda actuar con mayor efectividad. Ahora sí vamos a ver qué productos desde Vida Natural podemos tratar para los grupos de enfermedades que habíamos visto antes. Para los primeros tres grupos, que sería artritis, artrosis y dolores lumbálgicos, sin importar cuál de ellos estemos afectados, hay una combinación de productos que nos pueden dar resultados extraordinarios. Estos productos son ATR, que viene en la presentación de comprimidos y la presentación en gotas, no porque haya diferencias entre uno y el otro, sino para que cada uno pueda utilizar el que más le agrade. Junto con cualquiera de estos, no los dos, es decir, alguien puede elegir usar el ATR comprimido, otro puede utilizar el ATR gotas. En combinación con estos productos, que tienen una suma de hierbas cuyos principios juntos, equilibrados y puestos en una formulación especial, logran desinflamar, actúan como poderosos antiinflamatorios. Junto con estos productos, entonces, también estaría el cartílago de tiburón. El cartílago de tiburón es una composición que está formada por fósforo, por calcio y condroitin sulfato. El condroitin sulfato es un elemento que se encuentra, que se destila en el interior de las articulaciones, donde habíamos visto aquí, y es como si le hiciéramos a nuestra articulación un cambio de aceite. Entonces, el cartílago de tiburón de Vida Natural tiene la característica de, aparte de ser cartílago de tiburón, tiene vitamina D, que ayuda a la fijación, y tiene 50 miligramos por comprimido de condroitin sulfato. Entonces, hasta ahora tenemos dos productos, el cartílago de tiburón, el ATR, y como tercera parte de esta combinación estaría el jengibre. El jengibre en realidad es un extracto obtenido de la raíz de esta planta del jengibre, que también actúa como un poderosísimo antiinflamatorio. Entonces, la combinación de estos tres productos, dijimos, ATR, ya sea gotas o comprimidos, cartílago de tiburón y jengibre, ayudan a evitar a determinados procesos retrotraerlos y también permiten aliviar, por sobre todo, el dolor. Tenemos muchísimas experiencias de personas que, usando esta combinación, dolores que tenían insoportables dejaron de serlo o las enfermedades se frenaron. Ahora, si dentro de estos problemas que están agrupados aquí, nuestro problema especial, el diagnóstico especial, fue gota, entonces a esta combinación tenemos que agregar este producto, que se llama AUR. ¿Qué hace este producto? Este producto también es un extracto de hierbas que lo que hace es disminuir del torrente sanguíneo la cantidad que tenemos de ácido úrico. Porque en realidad lo que pasa en la gota es que el ácido úrico se deposita en determinados lugares en forma de cristales, esos cristales hieren en la articulación y producen un tremendo dolor. Así que, para estos tres grupos, la combinación que decíamos recién, cartílago de tiburón, jengibre y ATR en cualquiera de sus formas. Y si hubiera un problema de gota, agregamos el AUR. Vamos a pasar entonces ahora al otro problema, que es la osteoporosis. En el caso de la osteoporosis tenemos que tener en cuenta que es un problema que se fue generando en forma progresiva. Quizás cuando nos hacemos la primera densitometría ya tenemos algunos puntos donde nos muestra que el problema ya está. Entonces tenemos que tratarlo también de una manera progresiva. La propuesta que nosotros tenemos en Vida Natural es un tratamiento de 3 meses que nos ayudaría a detener el proceso de avance y, por otro lado, en algunos casos poder retrotraerlo un poco. Así que
Con esto en mente, el primer mes la propuesta sería la combinación de ATR junto con extracto de propóleos. Durante el primer mes, entonces, extracto de propóleos con ATR, que como dijimos antes, puede ser gotas o puede ser comprimidos. En el segundo mes, la combinación sería la de jengibre con calcio. En este caso se hace necesario el aporte de calcio porque lo que ocurre normalmente en la osteoporosis es que hay una pérdida de sales de calcio, así que a través del calcio hacemos un aporte de calcio. Y el jengibre actúa como antiinflamatorio. Esto sería en el segundo mes de tratamiento. Y en el tercer mes aplicaríamos la combinación de ATR, extracto de propóleos y calcio nuevamente. Después de este tercer mes en que hemos aplicado estos tres productos, es decir, ATR, el calcio y el extracto de propóleos, deberíamos dejar pasar un mes y hacernos una nueva densitometría, o, si el médico lo sugiere, a los 6 meses posteriores. En todos los casos, lo que hace el producto es detener el avance tan acelerado que normalmente tiene esta enfermedad y en algunos casos la reconversión de los osteocitos para poder aumentar la densidad del hueso y entonces retrotraer en este problema que estamos teniendo. Esto es, como dijimos, para el caso de osteoporosis. Y finalmente, la recomendación para las partes blandas, reiterando que las partes blandas se pueden referir a músculos, se puede referir a tendones, se puede referir a distintos órganos donde este proceso de reumatismo nos está afectando. La sugerencia es nuevamente el ATR, pero esta vez en combinación con la levadura de cerveza y el extracto de propóleos. En todos los casos, en cualquiera de los tratamientos que estamos sugiriendo, las tomas deberían hacerse como indican las etiquetas, que es cuando realmente el problema ya está declarado. Pero si no tuviéramos los problemas y decidiéramos evitarlos, es decir, dar pasos preventivos, pasos que nos eviten que lleguemos al dolor, entonces podríamos ingerir ATR, como recién estábamos mostrando, y, donde lo dejé, calcio, una ingesta de un comprimido, no como dice la etiqueta, ¿no? Sino que un comprimido diario de calcio y un comprimido diario o 30 gotas de ATR durante un mes, suspendemos 2 meses, otro mes, suspendemos 2 o 3 meses, otro mes. De esa forma vamos a tener una actitud preventiva y brindándole a nuestro preciosísimo sistema de locomoción, nuestro sistema ya sea el óseo o el muscular, los elementos necesarios para poder funcionar bien. Por eso la sugerencia desde Vida Natural es que no esperemos tener el dolor para hacer algo, sino más bien tomemos acciones efectivas utilizando los productos que estábamos sugiriendo para poder vivir la vida de la mejor manera.